perro no dejaba de ladrarle a mi papá. Todas las noches gruñía como si supiera algo, y tenía razón. Lo que sea que fuera, eso que volvió a casa no era él. Encontramos enterrado a mi padre, mientras algo idéntico a él seguía viviendo con nosotros dentro de nuestra casa. Hola amigos, mi nombre es Cameli y hoy seré la voz que le dará vida a esta historia. Hoy te damos la más cordial bienvenida a Esto me pasó. La historia que estás por escuchar habla sobre el miedo de descubrir que alguien a quien amas quizá no es realmente esa persona, sobre señales, comportamientos imposibles de explicar y la extraña sensación de convivir con algo que no sabemos realmente qué es. La siguiente historia tiene como título: Mi padre regresó, pero ya llevaba días muerto. Hola, mi nombre es Luis y quiero contar la historia de mi abuelo Flavio. Esto lo hago con su permiso y con su apoyo, para contar con el mayor detalle posible su historia. Así que la contaré en primera persona. Todo comenzó cuando tenía alrededor de 12 años, en México, en la época de los 60s. Siempre tuve una infancia muy humilde. Era el menor de 2 hermanos y empecé a trabajar desde pequeño. Vivíamos en una casa pequeña, pero con un terreno grande, donde criábamos cerdos y cabras. También teníamos cultivos para consumo propio. Siempre fui muy apegado a mi padre, Tadeo. Siempre estaba con él, tratando de ayudarlo en lo que pudiera. A pesar de no ser el hermano mayor, me esforzaba por cumplir con todas las tareas. Lo extraño empezó a ocurrir un día que, como era costumbre, mi padre fue a vender a un pueblo cercano los cerdos que ya estaban listos para comercializar. Eso normalmente le tomaba un día entero por la distancia a la que estaba el pueblo, ya que iba a pie, y si le agarraba la noche, prefería esperar hasta el amanecer para emprender el camino de regreso. Pero esta vez pasó un día y no llegó. Yo me preocupé, así que le comenté a mi madre si había posibilidad de que mi hermano y yo pudiéramos ir a buscarlo, pero ella no me lo permitió. Dijo que era peligroso que anduviéramos tan lejos y solos, que últimamente habían estado desapareciendo niños y que no quería que nos pasara nada malo. Me dijo que lo mejor era esperar, que seguramente mi padre tenía un buen motivo para retrasarse y que había que pedirle a Dios que estuviera bien, que cuando algo malo ocurría, las noticias corrían rápido. Eso, aunque me tranquilizó un poco, no me quitó del todo la preocupación de por qué no regresaba. Pasó un día más y él no apareció. Por la noche, nuestro perro Tommy empezó a ladrar mucho hacia el fondo del patio. Nosotros teníamos un cuarto de lámina en el que guardábamos herramientas y que también usábamos como bodega. Mi hermano mayor, Sergio, notó que la luz de esa bodega estaba encendida. Se le hizo muy extraño, porque siempre se cercioraba de que todo quedara apagado. Así que dijo que tenía que ir a revisar, que quizá se trataba de algún vago que estaba robando. Tomó su machete y decidió salir. Mi madre no quería que fuera, pero mi hermano nunca le hacía mucho caso a lo que le decían. Le dije que iría con él, que en algo podía ayudar. Me miró y me dijo que estaba bien, pero que debía quedarme atrás de él, y que si descubríamos que alguien estaba ahí haciendo daño, yo me echara a correr sin mirar atrás, que solo con esa condición podría acompañarlo. Yo acepté y fuimos. Notaba a mi hermano tenso, pero nunca retrocedió. Él iba firme. Mientras nos acercábamos, empezamos a escuchar ruidos dentro de la bodega. Tommy nos acompañaba y no dejaba de gruñir. Cuando estábamos a unos metros de la entrada, mi hermano me dijo que me quedara ahí. Yo obedecí y él avanzó solo. Al acercarse más, preguntó: ¿Quién anda ahí? Aquí no nos gustan las ratas. Sal y lárgate o te vamos a partir tu madre, cabrón. El ruido dentro de la bodega se detuvo. Entonces escuchamos pasos
como si alguien caminara hacia la puerta. Mi hermano se puso en guardia, levantando el machete, pero de pronto lo bajó y dijo: «Apá, ¿eres tú? Nos metiste un buen susto. ¿Dónde estabas?» Al escuchar eso, noté que mi padre estaba saliendo de la bodega. Eso me llenó de alegría. Sentí como si me quitaran un enorme peso de encima. Corrí a abrazarlo. Lo abracé llorando y le pregunté dónde había estado, que por qué había tardado tanto. Pero él simplemente respondió con un tono muy frío que ya era tarde y que nos fuéramos a acostar. Ni siquiera me devolvió el abrazo. Mi hermano insistió, preguntándole qué estaba haciendo en la bodega, pero él respondió con un tono frío y autoritario, que eso no nos importaba, que obedeciéramos y nos fuéramos a dormir. Después apagó el foco de la bodega y los tres caminamos de regreso a la casa. Lo que más me parecía extraño era el comportamiento de Tommy. No dejaba de ladrarle a mi padre, le gruñía y nos veía como si intentara advertirnos de algo. Ese no era un comportamiento normal en Tommy. Él siempre se llevaba bien con mi padre. Mi hermano, molesto todavía por la actitud de mi papá, regañó a Tommy y lo hizo alejarse de nosotros. Pero incluso desde lejos, seguía ladrando. Entramos a la casa y mi madre empezó a reclamarle a mi padre que si dónde se había metido. Le dijo que si andaba haciendo cosas malas, tarde o temprano, ella se enteraría. Pero él simplemente la ignoraba. No le prestaba atención. Solo fue al comedor y se sentó ahí. Mi madre, cada vez más molesta, incluso comenzó a decirle groserías. Luego nos mandó a dormir y ella también se fue a su habitación. Pero yo no podía conciliar el sueño. Tommy no dejaba de ladrar y toda la situación a mí me tenía muy preocupado. Después de un rato, decidí levantarme por un vaso de agua. Fue entonces cuando vi por la ventana que mi padre estaba al fondo del patio. Entraba y salía de la bodega. Era muy raro. Pensé en acercarme, pero también pensé que volvería a regañarme. Así que mejor regresé a acostarme. Al día siguiente, cuando desperté, noté que mi madre seguía discutiendo con él. Ella estaba molesta porque mi padre le contestaba mal o le reclamaba cosas absurdas, como no haberle llevado la leche o los huevos, algo que normalmente hacía todas las mañanas. Y a partir de ese día, mi madre comenzó a vivir constantemente molesta con él. Al principio, solo eran reclamos, pero los días siguientes, poco a poco, eso se convirtió en un distanciamiento entre ellos. Ya casi no cruzaban palabra. Conmigo también estaba muy distante. Cada vez que intentaba acercarme a él, me alejaba. Me hablaba de una forma fría y grosera, totalmente opuesta como era antes, cuando prácticamente éramos inseparables. Los cultivos y las tareas de la granja comenzaron a estar descuidados. Mi hermano mayor y yo intentábamos hacer todo lo posible por mantenerla, pero no era igual. Mi padre siempre hacía la mayor parte del trabajo y nosotros simplemente no nos dábamos abasto. Las gallinas empezaron a desaparecer. Muchas veces revisábamos la jaula, pero no había ningún agujero, ni rastros de que se hubieran escapado. La única explicación que encontrábamos era que alguien las estaba robando. Por otro lado, Tommy jamás dejó de comportarse de forma agresiva con mi padre. Incluso hubo 2 ocasiones en las que mi padre lo golpeó con un palo para alejarlo. Nosotros nos molestamos mucho al verlo hacer eso, pero él simplemente nos decía que nos fuéramos, o también nos iría mal. Pasaron los días y una noche sentí sed. Medio dormido, me senté en la cama para ir por agua a la cocina, pero al voltear hacia la puerta, me di cuenta de que mi padre estaba ahí, parado, observando fijamente, sin moverse. Me llevé un gran susto y le dije que me había espantado, pero él no dijo una sola palabra, solo me veía. Entonces le pregunté:
que si que hacía despierto a esas horas. Ya era madrugada, pero nuevamente no me respondió nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. Yo me levanté y fui por agua. Noté que la puerta hacia el patio estaba abierta, así que me asomé por la ventana y vi a mi padre alejarse hacia el granero donde estaban los animales. Bebí agua y regresé a la cama. Mi hermano mayor me pregunté que qué estaba haciendo. Él se había levantado para ir al baño. Le conté lo que acababa de pasar y que había visto a mi padre dirigirse al granero a esa hora. Entonces, él me dijo algo que me dejó pensando. Me comentó que no le extrañaba, que si no me había dado cuenta, que desde que mi padre había vuelto, era como si no durmiera nunca, que llevaba tiempo notándolo, que muchas noches lo había visto en el patio, haciendo cosas extrañas, pero que cada vez que le preguntaba qué hacía, nunca le respondía. Pasaron más días y Tommy empezó a tener un comportamiento nuevo. Al fondo del patio, cerca de la bodega, había un árbol grande y Tommy empezó a excavar ahí. Lo hacía muy seguido. En varias ocasiones, mi padre lo ahuyentó de ese lugar. Aunque Tommy parecía odiarlo, también le tenía miedo, porque mi padre siempre lo amenazaba con cualquier objeto que se encontrara. Y cada vez que el perro hacía un hoyo, mi padre volvía a taparlo. Todo siguió así hasta que una mañana mi madre gritó desesperada. Era Tommy. Estaba muerto a un lado de la casa. Parecía como si alguien le hubiera aplastado la cabeza con algo. Todos nos llenamos de tristeza. Tommy había estado en nuestra familia casi toda mi vida, durante 11 años. Mi hermano se llenó de rabia y empezó a gritar, preguntando dónde estaba mi padre. Decía que estaba seguro de que él había sido, porque últimamente siempre trataba mal a Tommy. Mi madre le respondió que estaba dentro de la casa, en la sala. Mi hermano de pronto se quedó mirando fijamente hacia el árbol donde Tommy había estado excavando durante días. Sin decir nada más, corrió hacia la bodega, tomó una pala y empezó a cavar en el árbol. Yo me acerqué y le pregunté que qué estaba buscando, pero él solo me gritó que me callara. Mientras excavaba, primero encontró un zapato, después aparecieron pedazos de bolsa, y entonces mi hermano soltó un grito y cayó sentado hacia atrás. Yo me asomé, era una cabeza. Mi madre se acercó y se quedó completamente en shock. Dijo que parecía mi papá, pero que no tenía sentido. Mi hermano, temblando, tomó una escoba y retiró la tierra que aún cubría parte del rostro. Entonces, mi madre soltó un llanto desgarrador. Dijo que sí, que era él, que era mi padre. Mi hermano tenía la cara llena de terror, porque el cuerpo estaba completamente en descomposición. ¿Cómo era posible? Si apenas hacía unos minutos mi madre aseguraba haber visto a mi padre dentro de la casa. Mi hermano tomó la pala y salió corriendo hacia la vivienda para buscar a lo que fuera que hubiera estado viviendo con nosotros durante esos días. Yo fui detrás de él, pero la casa estaba vacía. No había nadie. Nosotros no entendíamos qué había pasado. No sabíamos qué estaba pasando, ni qué era aquello con lo que habíamos convivido durante tanto tiempo, porque definitivamente no era mi padre. Y al mismo tiempo, era como si todo comenzara a encajar. Su comportamiento, su distancia, su frialdad. Ese mismo día, las autoridades se llevaron el cuerpo de mi padre. Nunca supieron decirnos cómo es que perdió la vida. Jamás resolvieron el caso. Después de eso, vendimos todo lo que teníamos y nos fuimos a vivir con mi tía a otro pueblo. No soportábamos la idea de que aquello, lo que fuera que hubiese sido, pudiera regresar. Y hasta el día de hoy, la idea de que existan cosas capaces de adaptarse o de hacerse pasar por un humano me sigue pareciendo perturbadora. Gracias por darle vida a la historia de mi abuelo.
Saludos, Cameli. Amigos, hasta aquí llega la historia que Luis nos decidió compartir sobre lo que vivió su abuelo Flavio hace muchos años. Y aunque el tiempo pasó, hay cosas de aquel día que jamás pudieron explicar, porque a veces creemos que el verdadero miedo está en lo desconocido, sin imaginar que lo más aterrador podría ser convivir con algo que tiene el rostro, la voz y los hábitos de alguien que amas, pero que en el fondo sabes que ya no es esa persona. Esta historia nos recuerda que hay sucesos que simplemente escapan de toda lógica, situaciones que incluso después de tantos años siguen dejando preguntas sin respuesta. Y quizá lo más perturbador es pensar que muchas veces las señales estuvieron ahí desde el principio. El comportamiento extraño, la mirada vacía, la sensación de que algo no estaba bien, pero nadie quiere aceptar tan fácilmente que aquello que volvió a casa tal vez nunca fue realmente quien decía ser. Y recuerda, aquí cada historia es un mundo, y cada mundo tiene algo que enseñarnos. Si te gustaría contarnos lo que te pasó, mándanos tu historia al correo historiaestomepasó@gmail.com. Queremos darle voz a lo que llevas dentro. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Esto Me Pasó. Y comparte este episodio con alguien que necesite escucharlo. Nos escucharemos en el próximo episodio de Esto Me Pasó.